Hola, mis queridos hermanos y amigos. Una pregunta de introducción al tema de hoy y que puede ser algo que todos hemos percibido y aún sentimos. ¿Será que la gente está en un estado de desesperanza? Quizás la respuesta de todos sea sí. La gente está en esas condiciones y creo que la mayoría pasa por esas situaciones que le lleven a ese estado. ¿Y por qué estamos respondiendo que sí a esta pregunta? Porque la desesperanza es un conjunto de emociones como la desesperación, la frustración, la desilusión, la decepción, la resignación, la ansiedad, la depresión. Y fíjense que estas últimas situaciones o emociones las padece casi todo el mundo. Y todo esto, por supuesto, afecta el bienestar, el gusto por el vivir, el interés por la vida y entendiendo que ante este estado, ante estas formas de vida, entonces la gente adopta la resiliencia combinándola con las bebidas alcohólicas, las drogas, ver deportes, bailar, pasear, perecear, dormir, ver películas, ver novelas, andar con el celular prendido día y noche. Esto es ocultar ese estado de desesperanza, de soledad, de desamparo, diría yo. Entonces, aquí cabe de una manera precisa lo que observó el Señor Jesucristo hace 2000 años y pronunció el diagnóstico que él veía de la situación de la gente. Veamos y escuchemos y leamos esas apreciaciones del Señor Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué gran apreciación del Señor Jesucristo. Creo que si Él estuviera hoy entre nosotros y se diera cuenta de la situación que vive la gente, no tardaría en repetir estas palabras. La gente está desamparada y dispersa. ¿Y qué es estar desamparadas? Es percibirlas como abandonadas, desvalidas, indefensas, solas, sin apoyo, sin recursos, sin protección, que no tienen amparo, que no encuentran refugio y que no hay quien les acompañe. Y dispersas, están separadas de todo y de todos, distraídas, vagabundas, desconcertadas, con una inestabilidad que les lleva a la fatiga, a la desorientación, a la desorganización de vida.
¿Y por qué están dispersas? Porque no tienen a alguien que les cuide, a alguien que les guíe, a alguien que les proteja. No tienen un Salvador para rescatarles de ese estilo de vida, o no creo estilo de vida, sino de ese abismo en que cayeron por causa de la falta de conocimiento para vivir vidas en bienestar. Y el texto sigue diciendo que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí el pastor es aquel que les cuida, les produce el quehacer para vivir en bienestar, les acompaña, les consuela, les ayuda a que sus cargas ocasionadas por el mal vivir, por decisiones tomadas que les han llevado a ese estilo de vida, este pastor, este compañero, este acompañante les podría hacerse sentir un poco más felices y luchadores y desafiados a superarse y a seguir adelante. Están en un estado de letargo, además de la desesperanza. Sí, no saben qué hacer, no tienen rumbos, las metas son muy inestables, no tienen ese empeño, esa fuerza de voluntad. Se han derrumbado como personas luchadoras, personas que quieren alcanzar el éxito. Bueno, tengo que decir que no todos, que hay algunas personas que sí quieren avanzar, que sí quieren progresar, pero en su mayoría están como dormidas, están muy inactivas en lo que podían hacer para vivir mejor. Entonces el Señor Jesucristo no se equivoca cuando Él las observa y conjetura o diagnostica que están desamparadas y dispersas. Y así han vivido la gente por generación en generación. Hoy en día la gente está así. ¿Y qué hacer en medio de estas situaciones? ¿Qué hacer desde aquellos que están metidos en esta olla, en esta situación? ¿Y qué hacer de aquellos que han sido sacados de ese estado? Porque podríamos decir que hay dos grupos, de los que están viviendo la desesperanza, las situaciones bien complicadas de la vida, y ese sería un grupo que es mayoritario, y de aquellos que estando allí fueron sacados para que entonces encuentren el sentido de la vida, el propósito de la vida. Y veamos entonces algunos textos que nos ayudan a entender que la gente, aunque silenciosamente, está en un estado de lamento, en un estado de sufrimiento silencioso, de una aflicción que se grita en medio del silencio, diciendo: ayúdenme,
sáquenme de este ambiente, auxílienme. No quiero seguir viviendo así. Tengan misericordia. Ese clamor tiene que ser escuchado por aquellos que han salido para que estos que ya superaron esa situación les digan a ellos cómo salieron, quién les ayudó a salir, cuál es la fórmula para salir de estos estados tan terribles en los que han caído y siguen allí en el lodo. En el libro de los Salmos, capítulo 109, 22, y quizá algunos de los que están escuchando este mensaje se preguntarán por qué hay que recurrir a la Biblia para buscar explicación de esta situación. Bueno, desde acá podría decirle es que la ciencia, que tiene que ver con el bienestar humano, se olvidó de buscar fórmulas que pudieran decirle a la persona, esta es la manera de vivir mejor, esta es la manera de tener paz, esta es la manera de tener amor, esta es la manera inclusive de tener salud física y psicológica. Entonces la Biblia tiene respuestas. Y es que una de las cosas por las cuales las personas están en los estados antes mencionados o el estado de desesperación es que están ignorando al Dios que los crió, que les permitió vivir y que les conoce bien y es quien puede sacarlos de esos estados. Y allí está lo interesante. Así que este mensaje se convierte en una alternativa para salir, para cambiar, cosa que ya muchos han hecho. Veamos entonces el texto. Dijimos Salmo 109, versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado. Mi corazón está herido dentro de mí. Expresiones del salmista que ha sido tomado por el Espíritu de Dios para caracterizar la situación que viven muchas personas y el grito que muchos pueden estar lanzando, el clamor. Y quiero repetir, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Esa es la situación que viven muchos. Y como dije, es un grito silencioso. Es un clamor que está en la mente, que se revuelve en el cerebro y que quisiera encontrar respuesta, quisiera encontrar alivio, ayuda, salud, que quiere encontrar a alguien que tenga un poco de compasión, un poco de amor, un poco de cariño y que escuche esta plegaria, que escuche este lamento. Veamos otro texto. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo.
Aquí están los dos tipos de personas que se enfrentan y se confrontan. El de el por qué el afligido vive situaciones difíciles, vive mal, vive en angustia, vive en desesperanza o en el letargo, en un sueño que no le importa la vida, que mecánicamente trabaja, come, vive, se relaciona con los demás, pero no hay una satisfacción ni espiritual, ni mental, ni física. Pero hay otros que sí están contentos. Hay otros que están bien y que tienen un banquete, una fiesta dentro de su corazón. Y repito, porque han salido de ese estado anterior que presenté y ahora gozan de la decisión. Es importante, ¿no? Gozan de la decisión tomada de salir de allá, de agarrarse de la mano de aquel que los quiso sacar y ellos aceptaron el salir de allí. Entonces la situación se presenta aquí de unos que siguen mal y de los otros que decidieron salir para el bien. Y es que quien está mal debe escuchar el llamado para estar bien. Y solo, escuche bien, porque desafortunadamente la ciencia se volvió más de tipo tecnológica, se volvió más de la invención, de la superación, a través de todos los procesos que tienen que ver con el equipamiento externo del hombre. Y dejó de trabajar para resolverle la vida al hombre en el sentido de su mente, de su alma, de su espíritu. Y esta es la falla de la ciencia hoy en día. Los que salieron felices, contentos, dice que es como si tuviesen un banquete, ¿no? Continuo, es decir, permanentemente, ¿no? Otro texto que también es bueno meditar. En los Salmos, capítulo 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Toda persona que clama a Dios, a Jehová de los ejércitos, pidiéndole que los saque de ese estado, Dios los oye. Dios atiende el llamado. Y entonces no solamente atiende y no solamente escucha, sino que actúa, sino que se compadece de la situación de ellos y los saca. Fíjense lo importante aquí que es el clamor. Y el clamor tiene que ir acompañado del conocimiento de que Dios les puede sacar y es el único que les puede sacar. Y cuando la gente clama a Dios, la respuesta es: te estoy escuchando, ven y haz como yo te digo, para que vivas como yo deseo y para que a ti te vaya bien. Otro texto. Allí mismo en los Salmos, en el capítulo 142, versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Otra plegaria, otra oración con fuerza del alma, con el sufrimiento a flote, con lágrimas en los ojos probablemente, con un dolor en el pecho,
y la persona diciendo, líbrame de cómo vivo yo en este momento. Mira cómo estoy atrapado en esta vida que he construido, y le agregaría yo, sin tu dirección, oh Dios, sin buscar tu ayuda, oh Dios, sin entender que la sabiduría para vivir viene de ti y no la pedí, no la busqué. Interesante, ¿no? Aquí quien clama entiende que está siendo perseguido por sí mismo, y esa persecución es difícil de liberarla, desatarla, superarla. Y por eso, quien clama de esta manera, entiende que es Dios el único que puede sacarle, liberarle de esa esclavitud en la que se encuentra cada persona. Y es que la esclavitud en este caso es que la persona se pone sus grilletes, sus cadenas, él mismo, ella misma. Y después de puestas estas cadenas, no se las puede quitar por sí solos. Y hay que recurrir a aquel que sí tiene las herramientas y tiene el poder para liberarle. Y otro texto, Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí, mis queridos amigos y hermanos, lo clave, lo significativo es conocen tu nombre. En otras palabras, te conocen a ti. Y esta frase supera ya aquel concepto de quienes no querían saber nada de Dios o seguían alguna religión que no los llevaba al conocimiento de Dios. Aquí ya, el que se interesa por conocer a Dios, el saber que es misericordioso, que es compasivo, que es ayudador, que es amoroso, y cuando se recurre a Él, entonces inmediatamente el Señor acoge, y aquel desamparo y aquella desesperanza es superada no por sí solo, sino por la intervención de Dios, que le da la mano y le saca del hueco, le saca del lodo, le saca de la situación que vive cada uno. Esa situación, pues, catalogada también como una enfermedad grave, por supuesto, porque ese estado le lleva a la muerte, le lleva a la pérdida de el vivir, y eso es la muerte. Podemos decir también que ese estado de resiliencia llega un momento en que se pierde. Sí, porque es mucha la carga, mucho el sufrimiento, mucho el dolor, mucha la tristeza, mucha la soledad, mucha la depresión, mucha la ansiedad. Y todo eso lo que hace es matar el espíritu y luego matar el cuerpo. Hay que mirar, y volviendo al texto de Mateo, que ya hemos leído, 9:36, es que sigue diciendo, ya en el versículo número 10, la mies es mucha. Significa, entre otras cosas, porque tiene varias definiciones, es que la cosecha está lista para recoger.
¿Y qué quiere decir eso en estos términos en los que estoy explorando la palabra de Dios y transmitiendo este mensaje? Que todas las personas están listas para recibir el mensaje que viene de parte de Dios para sacarlos de esos estados y darles una mejor calidad de vida. Ya están listos para buscar el amparo, el refugio, la comprensión, el acompañamiento, la amistad, la guía, la protección, el apoyo, la salvación. Es decir, lo anhelan y solo falta es que alguien les ofrezca el cómo recibirlo, el cómo sacarles de allí. Veamos otro texto, Salmos capítulo 84, desde los versículos 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Listos a venir a ese refugio, a esa casa, para recibir los beneficios que Jehová tiene para los que han obedecido el llamado, los que han querido salir de ese estado de lamento, de tristeza, de agonía, de aflicción. Les tiene preparado eso. Y versículo 5, ¿no? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, oh Jehová. Sí. ¿Cómo no alabar a ese Dios grande y poderoso que los sacó del abismo, de esos estados de agobio? ¿Cómo no decirle, Dios, yo te alabo, yo te glorifico? Gracias por enseñarme a vivir. Gracias porque ahora te conozco. Y gracias porque tuviste misericordia de mí. Muy interesante, ¿verdad que sí? Ahora hay una pregunta que quiero introducirla ya pensando en ir terminando este mensaje. Si la gente está así, y entonces permítame ponerle el título a este mensaje. La Iglesia Cristiana, amparo de la gente. Sí, porque es que la Iglesia de Cristo Jesús está llamada a ser la comunicadora, a llevar el mensaje a estas personas que están en esa situación, diciéndoles, vengan a Cristo Jesús, créanle a Él, conózcanle y pídanle que les saque de ese estado de vida. Y los llamados a hacer eso son los cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Y qué bueno cuando la Iglesia también entiende que ha sido comisionada para llevar el mensaje y buscar que las personas que están viviendo mal en el pecado, en el error, en los vicios, salgan y vengan a Cristo Jesús. Porque es que la Iglesia de Cristo Jesús predica el amparo de Dios. Qué interesante, ¿no?
Ella es la que va a llevar el mensaje. Los miembros de la iglesia son los que van a llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje del amparo de Dios? Veámoslo. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el mensaje que la iglesia lleva a todas aquellas personas a las que me he referido. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese mensaje hay que transmitirlo, hay que llevarlo a todos. Y Dios debe ser conocido y conocido en este ministerio, en este propósito que Él tiene para con la gente. También hay que decir que la iglesia predica a Dios como un refugio cuando la gente viene a Él. Allí mismo en el Salmo 46, ahora el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Las tentaciones, las luchas, las aflicciones, es como un ejército que ataca a la persona. Y en medio de ese ataque, hay que recordar que Dios es el refugio. Es donde se guarnece, es donde se mete dentro de la cueva de Dios, es donde se habita debajo de las alas de Dios. Es una forma metafórica, pero Dios es nuestro refugio en medio de esas luchas de la vida, de las dificultades. Hay que decir también que la iglesia predica que Dios es el socorro de cada uno. Salmos capítulo 72, versículo 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Sí, es cierto. Por experiencia personal, se los aseguro que Él lo hace. Porque Él, en verdad, libra a aquel que le clama, aquel que le busca de corazón, aquel que ora, aquel que le suplica. A ese afligido que no tiene quien le socorra, que no tiene quien lo ayude, Jehová se convierte en el único que puede ayudar al afligido, al menesteroso, al que vive mal. Lo escucha el Señor cuando clama a Él. También podemos decir que los miembros de la iglesia tienen que ir a decirle a la gente, Dios es el ayudador. Salmos capítulo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Interesante, otra vez la palabra bienaventurado. Feliz, gozoso, aquel que busca a Dios como su ayudador, como aquel que le puede rescatar, de aquel que no le va a defraudar y que la persona que está en las situaciones ya vistas y pone la esperanza en Él, no le defraudará, le sacará de esos estados. Y también los miembros de la iglesia predican a Jesucristo como Redentor. Y es importante entender que si la persona es redimida, es decir, perdonada de sus pecados, de sus errores, de sus debilidades, entonces viene la paz mental, la paz espiritual,
es como sacarla de ese estado de inquietud, de desesperanza, de angustia, de fragilidad, esa aflicción que se siente. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Se refiere a Jesucristo. Él es el que redime a través de su sangre preciosa que la derramó en el Calvario para perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten, de aquellos que entienden que su vida ha sido llevada por un camino equivocado, por un camino de malas acciones, y que éstas le han producido culpa, tristeza, aflicción. Jesucristo, pues, aquí nos habla que nos da esa gracia especial, la gran gracia, la abundante gracia de recibir a los pecadores, perdonarles sus pecados y sacarlos de ese estado de hábitos pecaminosos. He aquí lo importante, pues, la misión, una de las misiones que tiene la Iglesia de Cristo Jesús. Como conclusión, podemos decir que la Iglesia cristiana predica a Jesucristo como el encargado de sacar a las personas de esos estados que ya comentamos. Y esa iglesia está compuesta por miembros que se interesan por la gente, por llevar el mensaje de Jesucristo y cumplir su encomienda, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Esa es la misión principal de la Iglesia de Jesucristo. Sacarlos de esos estados de maldad, de indolencia, de maltrato, de afectar a otros y a sí mismo. Esa es la misión de la Iglesia. Esa es la tarea de cada miembro de la Iglesia. Y la otra cosa que deben hacer los miembros de la Iglesia es la que está contenida en dos textos, en Romanos capítulo 15, versículo 2 y segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La acogida que requieren las personas porque se encuentran solas, abandonadas, despreciadas, al llegar los miembros de la iglesia a acogerles, a hacerles el bien, a ayudarles, a comprenderles, a escucharles inclusive, a hacer acompañamiento, eso ayuda a que el evangelio predicado por estos mismos sea escuchado, sea atendido y por supuesto sea obedecido a Dios, a Cristo Jesús. Y la cita de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esta es una recomendación para cada miembro de la iglesia, hacer el bien a todos, sin esperar ni agradecimientos ni retribución. Hacer el bien a todos, porque esto es lo que refleja el amor de Dios que está en cada creyente.
Y cuando el creyente tiene el amor de Dios, lo comparte a todos, no importa las condiciones en que se encuentren aquellos que necesitan del amor de Dios. Tenemos que aprender, sobre todo los miembros de la iglesia, que somos el amparo de la gente. La gente debe entendernos como aquellos que queremos cobijarlos, que queremos ayudarlos, que queremos orientarlos, que queremos su bienestar, especialmente que empiecen a reconocerse como personas que se equivocaron en sus conductas y por eso están en esa condición de desesperanza, de angustia, de depresión, de infelicidad. Esa es la tarea de la Iglesia de Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.